Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ETD Channel. Esta es una nueva sección que vamos a tener aquí en este canal, donde vamos a tener diferentes temas. El día de hoy iniciamos este programa con tres de nuestros especialistas que tenemos en la escuela, ¿no? Y vamos a iniciar eh, eh, por orden, ¿no? Iniciaremos primero las damas. La licenciada Nara, ¿cómo está, maestra? ¿Nos puede decir su grado de estudios? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos, pues ahora desde esta nueva tecnología, ¿no? Reuniéndonos de esta forma. Pues bueno, yo tengo la licenciatura en psicología en la UNAM y posteriormente estuve realizando un máster de psicología del deporte en la Sociedad Interamericana de Psicología del Deporte. ¿Cómo te trata la cuarentena, maestra? Pues ahí va la cosa, ¿no? Encerrados, adaptándonos a estas nuevas circunstancias de trabajo, de día a día. Entonces, pues bueno, afortunadamente estamos bien, pero pues sí, encerrados. Bueno, maestra, pues ahorita arrancamos. Profe Yair, ¿cómo estás? ¿Tu grado de estudios, profe? Muy bien, yo soy licenciado en nutrición por la Universidad Tecnológica de México y tengo también un par de estudios en educación. Me especializo sobre todo en actividad física, en mediciones de SOPAR, de SOFIT, y pues en la cuestión de deporte. ¿Cómo te trata la cuarentena, profe? Pues bien, realmente a mí me agrada estar en mi casa siempre. La cuestión quizá económica es la que más puede pegar a todos, pero bien, todo bien en este momento. Pues bueno, profe, ahorita regresamos contigo. Profe Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Tu grado de estudios? ¿Qué tal, profe Paulo? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Pues de igual manera como los otros compañeros, igual me presento. Pues soy licenciado en nutrición y pues estoy un poquito encaminado hacia el ámbito de la hipertrofia. Sobre todo un poquito, bueno, más que nada encaminado al ámbito del físico, ¿no? Por ahí, encargados pues de sala de musculación ahí en la escuela, en la ETD. Y pues actualmente medio disfrutando la cuarentena, profe. Esto se pone cada vez más feo. Desempleados Pues ni todos. modo. Sí. Ok, chicos, pues vamos. Desempleado de todos Sí, lados. ¿no? Está complicado. Pues ok, chicos, vamos a hablar tres temas, ¿no? Los fenómenos psicológicos que se están presentando por esta cuarentena, ¿no? Que es mucha gente me ha hecho varios comentarios. Sería este tema. El siguiente tema sería abordar lo que es la parte de la nutrición, ¿no? Y el último tema sería abordar lo que es la parte del entrenamiento, ¿no? Porque ahorita se ha dado un boom de todos son entrenadores, todos ponen rutinas, todos hablan de liderazgo, de esto, pero no hablan de lo que está sucediendo en esta pues pandemia, en esta cuarentena, las afectaciones que estamos teniendo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el factor psicológico, licenciada maestra Nara. Mucha gente me comenta que no duerme, ¿no? Que no pueden dormir, que de repente se deprimen, ¿no? Por todos esos factores de, pues, no se genera el mismo dinero, este roce que hay con la familia también, ¿no? Que no estamos acostumbrados a convivir en familia, ¿no? Ujú. Entonces, se da como que fenómeno y pues ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué se están dando estos fenómenos? El no dormir, el roce con la familia, la depresión, ¿qué se puede hacer? Primero que nada, tu opinión y después como experta nos hablas de qué está sucediendo, maestra. Pues bueno, como lo pudimos ver en un principio de la presentación de los compañeros, tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Por un lado, pues hay gente que disfruta la cuarentena, que ya tenía más o menos su día a día similar a lo que estamos viviendo hoy día,
pero por otro lado hay personas que pues que es muy diferente la cuestión de estar viviendo encerrados, sin poder salir, sin poder ir a los trabajos, sin poder ver a los compañeros de trabajo, sin poder asistir a reuniones, no sé, sociales, familiares, etcétera. Entonces esa es una primera cuestión, ¿no? El aislamiento social que estamos viviendo día a día. Pero, pues bueno, a raíz de esto, ¿qué es lo que provoca? Que tú tenías como una estructura a lo mejor y mental de lo que deberías de ir haciendo día a día, ¿no? Levantarte a las 6 de la mañana, bañarte, desayunar, ir a trabajar, etcétera. Entonces yo teníamos como una estructura, un horario que íbamos siguiendo, a lo mejor no conscientemente en el sentido de tener en una agenda, pues a las 10 tengo que desayunar o a las 12 tengo que almorzar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de este aislamiento? Pues esto en primero, pues no fue de paulatino, a lo mejor fue de un día en el trabajo decir, pues saben qué, hasta hoy chicos trabajamos y ya vamos a empezar a laborar de línea o la cuestión que haya sido en el trabajo, pero entonces el golpe fue que fue de un día para otro, ¿no? Nos dieron la oportunidad de pues irnos adaptando progresivamente y por ejemplo, platicando con algunos de mis deportistas, pues decían, sí, en un inicio me costó mucho trabajo el adaptarme. ¿Por qué? Porque yo ya tenía pues mis 4 horas de entrenamiento diario, ya tenía la escuela por la mañana, etcétera. Entonces, ya llegar al día en que no puedo hacer nada, el que tengo todo el día libre sin tener esa estructura de, pues, ¿y ahora qué hago, no? Ahora, ¿en dónde entreno mis 4 horas? Por ejemplo, en natación, pues es muy difícil entrenar en casa. O badminton o squash, es muy complicado adaptar esos ambientes al hogar. Entonces, pues bueno, una cuestión sería ver la oportunidad que es algo negativo, porque desde ahí inicia el estrés, el percibir, pues no sé, lo que sea, el ambiente, una situación, una persona como amenaza. Eso es como inicia el estrés y a partir de ahí pues se va desencadenando una situación de activar el sistema nervioso, de generar más adrenalina, etcétera, que pues no está igual y bien encaminada a lo que deberíamos de hacer, ¿no? Pues bueno, he comentado lo de mis chicos que algunos deportistas dicen, sí me costó mucho la primera semana de aislamiento, pero también otra cuestión importante aquí es que pues ellos tuvieron este golpe de ya no hacer nada a igual en la escuela, ¿no? Se presentaron las vacaciones y demás, entonces, pues sí, el presentarte en un nuevo ambiente que no tenías tú pensado, que no tenías tú planeado qué es lo que ibas a hacer en esos momentos, es complicado. Y bueno, una de las recomendaciones que yo daría es a lo mejor sentarte, darte 5 minutos y estructurar tu semana, estructurar en un calendario, ya que tenemos a la mano la tecnología, pues a lo mejor utilizar el calendario de Google Forms, ahí estructurar y decir, ¿sabes qué? Pues me voy a parar a las 5 de la mañana porque tengo clase a las 6 o tengo que hacer, no sé, media hora de cardio y ya después me puedo bañar y ya después desayuno, ya después me voy a las clases, de ahí hasta las 3 más o menos, que es el horario de escuela, y ya posteriormente como, convivo un poco con mi familia, ¿no? Que es lo que decían también en un inicio de que, ¿y ahora qué? O sea, por este ritmo de vida que teníamos de, pues ahora tengo que ir a la escuela, luego me tengo que ir al deportivo, luego tengo que hacer tarea y luego tengo que cenar y dormirme. Entonces tampoco teníamos como ese tiempo para estar en familia. Y ahora que ya tenemos el tiempo y que estamos en el mismo lugar que la familia, sí es así como un choque, ¿no? De pues casi prácticamente no verlos, de no tener el tiempo, a ahora estar todo el día pues viéndolos, conviviendo con ellos, pero en esta segunda parte es importante pues darse la oportunidad, ¿no? De convivir más, ya que se dio esta oportunidad, pues convivir, ¿no? A lo mejor y sentarnos y conversar, jugar juegos de mesa, que también nos ayuda a invertir el tiempo y distraernos. Y por ejemplo, no es necesario en el calendario así tener toda la estructura de todo el día de 9 de la mañana o de 6 de la mañana
hasta las 11, 12 de la noche, con todo lleno de actividades, porque eso no es la cuestión, ¿no? Sino también ya que tenemos la oportunidad de tener más tiempo para nosotros, más tiempo libre, identificar como esas partes de, bueno, llevaba una vida muy, muy ajetreada, muy activa, pero ahora también es tiempo de, pues a lo mejor darme 5 minutos, 1 hora, 40, no sé, lo que sea, para descansar, ¿no? A lo mejor no ver esta situación de, pues estamos en cuarentena, estamos encerrados, no podemos salir, no podemos hacer nuestra vida diaria, pero también hacer una reflexión de lo que estábamos viviendo, que prácticamente era, pues, de aquí, córrele para allá, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ver cómo transformar esos pensamientos que vamos teniendo, ¿no? De, híjole, pues, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Sí, es una cuestión muy complicada, es una cuestión, pues, que rige, ¿no? Nuestra vida también, pero no, no tenernos o encasillarnos en esos pensamientos negativos de, pues bueno, a lo mejor en un futuro podemos hacer tal y tal y tal cosa para solucionar ese problema, em, y tampoco no trasladarnos hacia el futuro, pues porque es algo que es incierto, ¿no? A lo mejor en un principio nos dijeron, saben que la cuarentena se acaba hasta el 30 de abril, cosa que pues ya como han sucedido las circunstancias, ya no va a ser para el 30 de abril. Entonces, si uno va pensando, pues ya el 30 de abril ya que se acabe, por favor, ¿no? Ya tú estás pensando en algo que, pues, a fin de cuentas es incierto, ¿no? Porque ya se trasladó no sé, ahora hasta el 30 de junio, creo, o 30 de mayo, no sé qué fecha. Sí, se habla Entonces, principios de mayo, 30 de... A un principio dijeron el 16 de abril, ¿no? Después se fue a 30, después 15, ahora 30 de mayo y ya se habla 15 de julio, por ahí así, ¿no? exactamente, entonces, pues las circunstancias no son controlables para nosotros. O sea, nosotros no controlamos y decimos hasta el 30 de abril y es del 30 de abril. Entonces, como es una situación que está fuera de nuestro control, también pues ser un poquito flexibles en ese sentido de que pues no pensar en el futuro, ¿no? De no mantenernos en ese tiempo, porque no sabemos lo que va a pasar, o sea, no sabemos, y entonces tenemos que tomar acciones de lo que estamos haciendo ahora, de lo que podemos hacer ahora, de lo que es controlable para nosotros ahora, para nosotros tenernos en una solución o no generar esa ansiedad que estamos generando, ¿no? También otra de las cuestiones es que, por ejemplo, mis deportistas, ya ahora que invierten su tiempo en la escuela, ya les da como más estructura de lo que tienen que hacer día a día, ¿no? A lo mejor, pues en esta primer semana, horrible, ¿no? Porque ya te tomas el tiempo para crear y crear y crear y crear, crear, pero a fin de cuentas no sabemos a dónde está llegando esa idea. Si está llegando a un lugar que nos va a convenir, que nos va a impulsar a continuar con la cuarentena, o esos pensamientos que estamos generando nos van a llegar a una situación que nos va a generar estrés, que nos va a generar ansiedad, que nos va a generar insomnio, que nos va a generar depresión, etcétera. Entonces sí es importante en primer punto nosotros establecernos esa rutina que a lo mejor no se va a llevar de la misma manera como estamos viviendo día a día, pero sí poquito a poco nos va a ayudar a estructurarnos mentalmente, a decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor y estoy en casa, pero yo ya sé que tengo que hacer en este horario tal cosa, ¿no? Y estructurar también las cuestiones de levantarse y dormirse, porque ahora pues como ya no tenemos como tanto esa presión de las 2 horas de camino que nos aventábamos al trabajo, pues ya podemos dormir un poquito más, ¿no? Y agradecer esa parte de pues tener un poquito más el tiempo para cuidarnos, para dormir bien, descansar bien, cosa que a lo mejor y en la vida diaria no podíamos hacerlo porque pues teníamos que estar en 1000 cosas al día, ¿no? Teníamos 1000 cosas en la cabeza y no nos daba como ese tiempo de estructurar bien esas horas de sueño. Por ejemplo, una cosa que me pasó a mí fue que
pues ya cuando trabajaba tenía que estar aquí, allá, etcétera. Entonces me trasladaba mucho y a lo mejor no me daba el tiempo para tener una adecuada alimentación, a lo mejor o en los horarios, ¿no? Afortunadamente, pues ahora con la cuarentena ya estoy en casa, ya hay comida casera, ya puedo yo decidir en qué momento puedo alimentar, en qué momento desayuno, en qué momento como, en qué momento ceno, porque cuando yo trabajaba llegaba súper tarde y ya eran las 12 o las 11 y yo ya estaba cenando, y luego a dormir. Entonces eso también me disparaba a otras enfermedades como el reflujo, etcétera. Y ahora que ya estoy en casa, pues me da la oportunidad de cenar más temprano, hacer mi digestión que sea en el horario adecuado, no sé, o a lo mejor las porciones o el tipo de comida, que muchas veces pues tienes que ir de un lado a otro, de otro trabajo a otro, y lo que comas en el traslado, ¿no? Lo que agarres. Y muchas veces pues esa comida es comida de la calle, comida grasosa, etcétera. Y pues bueno, afortunadamente ahora ya que estoy en casa, pues puedo comer ya una comida más saludable, ¿no? A lo mejor en estas situaciones que planteo es ver el lado positivo. No digo que pues hay que ser positivos y todo está súper, súper bien, ¿no? Porque no es la cuestión tampoco, sino ser conscientes, hacernos conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo día a día también, o sea, hacer un análisis de cómo estaba mi vida anteriormente, si ese ritmo de vida me beneficia, si, qué puedo cambiar, qué puedo modificar, qué cosas sí me gustan, qué cosas no me gustan, y tomarnos este tiempo, ¿no? Este tiempo que estamos ahora en casa para, pues para relajarnos también, ¿no? A lo mejor, y en el horario que estamos estableciendo, decir, ¿sabes qué? De 5 a 6 eh, me voy a ver una clase de yoga o me voy a ver una clase de meditación, etcétera. Entonces, también incorporar en ese horario cosas que sean para nosotros, que a lo mejor y en el día a día nunca nos dimos esa oportunidad, unos 5 minutos de relajarnos, de poner música que nos gusta o de hacer algún ejercicio, alguna actividad que quisiéramos aprender, etcétera. Y bueno, finalmente, por ejemplo, algunas de las actividades o habilidades psicológicas que podría aportarles desde mi campo sería, por ejemplo, a los deportistas la visualización, ¿no? Si ahorita nosotros nos ponemos a pensar, simplemente nos ponemos a pensar en un limón, o sea, nosotros visualizamos la imagen, la textura, el color verde que tiene el limón, la textura porosita que tiene el limón, y nos imaginamos un cuchillo que lo va partiendo a la mitad y después imaginamos que ese limón lo vamos trasladando hacia nuestra boca y lo chupamos. ¿Qué es lo que ustedes sienten? No sé si pudieran retroalimentar ahí un poquito. ¿Qué es lo que sintieron imaginando? Pues como el sabor, ¿no? Ajá, el Amarillo. sabor. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron percibir? Pues justamente eso, o sea, como el sabor y el recuerdo de la sensación de limón. Hasta inclusive la textura, yo sentí la textura en las manos, ¿no? Muy bien. O sea, ya podemos ver los resultados que tiene el poder de la mente, ¿no? Algunos otros pueden decir, ¿sabes qué? Pues ya empecé a salivar porque cuando lo chupé lo sentía muy, muy agrio, con el sabor muy fuerte y entonces empecé a salivar. Yo Entonces ya pensé en podemos tacos. imaginar en tacos también que nos hacen salivar. Sí, Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Cuánto poder nosotros tenemos al momento de pensar las cosas, al momento de imaginar las cosas, y una de esas habilidades es la visualización, que los deportistas en este día pueden ocupar. Bueno, sabes que no puedo nadar, no puedo volear con el squash o o no, con no tenis, puedo ir al gimnasio, ¿no? no puedo ir al gimnasio, ¿no? Adaptarnos a la situación. ¿Qué es lo que puedes hacer? A lo mejor desde la visualización, pues, ¿sabes qué? Detallar
minuciosamente qué es lo que quieres desarrollar, a lo mejor una nueva técnica que no te estaba saliendo antes. Entonces, detallar esas habilidades que tú tienes que imaginar para que ya en el momento que tú estés haciendo el ejercicio, te imagines y sientas y mandes esos estímulos del cerebro a los músculos de lo que deben de hacer, de lo que deben de sentir, de qué músculo se va a mover, no sé, la pierna, el brazo, etcétera. Pero, por ejemplo, si nosotros nos ponemos un hilo y al final del hilo le ponemos un clavito, no, y alguien que nos vea también, y nos cerramos los ojos y empezamos a imaginar que movemos el clavo, se va a percibir un poquito de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que al final de cuentas el mensaje se está llevando, aunque no estemos haciendo la misma actividad de, no sé, alguna técnica X, pero el cerebro está mandando esos mensajes a los músculos implicados en ese movimiento. Entonces, a lo mejor esta herramienta ustedes la pueden ocupar en sus casas, ¿no? No es necesario ir pues a un gimnasio o estar en el centro deportivo, pero sí lo podemos ocupar en casa y sentarnos, no sé, diseñar ahí unos 30 minutos, qué es lo que voy a trabajar técnicamente o qué es lo que voy a trabajar de mi entrenamiento, no sé, lo que sea. Y bueno, detallar estas partes para que al momento de imaginarlo, lo estemos mandando a los músculos que requieren en ese gesto de técnica. Entonces, pues bueno, hasta aquí, no sé si todavía quedan algunas dudas, cómo les ha parecido. No, pues perfecto hablar un poquito de estos fenómenos. Yo, por ejemplo, hay veces que no sé ni qué día vivo, ¿no? O sea, no sé si es martes, a mí se me hace domingo siempre. Entonces, pues por esa parte muy, muy interesante lo que tú decías, ¿no? De la parte mental, y hay estudios donde se ha comprobado que si te imaginas o haces, incluso puede haber ganancia muscular, ¿no? Ya hay ciertos estudios, ¿no? Vamos al siguiente tema, vamos a la parte de la nutrición, ¿no? Que también mucha gente me dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no como? Estoy en la casa, tengo la libertad de comer lo que se me dé la gana, porque mucha gente tomó la cuarentena los primeros días, mucha gente la tomó como vacaciones, ¿no? De decir, pues vamos a echar la flojerita, ya de repente como que a muchos les costó trabajo agarrar o entender lo que realmente estaba pasando, y hay mucha gente que todavía no cree, pero bueno, y mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué puedo comer? ¿Qué régimen me recomiendan? No sé, profe, Yair, ¿qué nos puedes orientar en esta parte? Bueno, buenas noches. Antes que nada, sí quiero tocar como varios temas en cuanto a la cuestión de la alimentación. Punto número 1, no hay ningún alimento que prevenga el COVID-19. 2, tampoco hay suplementación que llegue a evitarlo. Entonces, para que en esa cuestión estemos muy alertas en ese punto, que no compren suplementación que no está comprobado en esa cuestión. Repito, no hay ningún estudio ahorita que al momento no, nos diga que va a prevenir el COVID, ¿no? Entonces, sobre todo por la cuestión de que muchos están comprando vitaminas, minerales, proteínas y todo, y repito, al menos en la cuestión deportiva, en la cuestión clínica, pues esto se maneja de manera diferente. Muchos pensarían justamente que al tener una suplementación con vitamina C, con vitamina E, podrían evitarlo, pero no, realmente todos estamos expuestos en este punto, ¿no? Entonces, muy sobre todo a la cuestión de cuidado con los alimentos y en cuanto a los cuidados que se tienen que estar realizando en casa. Antes que nada, en esta etapa estamos muy vulnerables a dos situaciones. Una, que muchas personas al tener un menor ingreso, estas personas puedan tener una restricción calórica importante, ¿no? Entonces, al tener una restricción calórica, muchas personas van a estar bajando de peso. ¿Qué va a pasar? Muchas personas incluso también al bajar de peso va a haber unas señales justamente también que nos interesan, que es
pues incluso partes de desnutrición importantes, sobre todo las personas de menores ingresos. Por otro punto, vamos a tener a las personas que en base justamente a que siguen laborando no voy a decir de buena manera, sino que siguen laborando constantemente, van a tener un aumento de peso muy significativo, ¿no? Entonces estamos viendo que esta es la población que no es que también no más nos interese, sino ambas poblaciones son importantes, pero es justamente lo que estamos viendo más. Las personas que están llevando dietas hipercalóricas, ¿no? Entonces, el cuidado tiene que ir justamente por estas partes, ¿no? Entonces, justamente en estos días creo que es muy importante sobre todo cuidar qué es lo que vamos a estar comiendo. Hace unos momentos la licenciada Nara nos comentaba justamente que hay personas que están teniendo episodios de ansiedad y esta ansiedad se está viendo reflejada sobre todo en el consumo de los alimentos y alimentos exclusivamente de alto contenido calórico. Entonces, justamente es una de las partes más importantes que tenemos que estar cuidando, ya que justamente el punto importante es que no puedes ingresar a casa las cantidades de alimento que estás comiendo hoy en día, ¿no? Y si sabes que no tienes un autocontrol para consumir ciertos alimentos, es necesario antes de ir al supermercado, de ir a la tienda, ir con una lista justamente de alimentos que nosotros ya vayamos contemplados, pollos, verduras, carnes, enlatados, y no pasarnos de esta lista, ya que muchas personas van a incrementar de 3, 4 hasta 5 kilogramos de peso aquí. ¿Por qué? Sobre todo porque la selección de los alimentos va encaminada a los hidratos de carbono. Hidratos de carbono simple van con galletas, van con cereales, van con alimentos más refinados, van con alimentos también altos en grasas saturadas, papas, botanas. Entonces, si recordamos medio camino y el que acaba de salir, lo que más consumen los mexicanos en cualquier tipo de las edades, ya sean en adultos mayores, niños y adultos en general, son bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, cuidar justamente el aporte de las bebidas azucaradas va a ser un punto ahí que tenemos que tomar en cuenta, ya que muchas veces por ahí las personas menosprecian como los jugos, ¿no? Ya que mencionan que el refresco tiene mayor cantidad de azúcares, pero no, los jugos también tienen cantidades importantes de azúcares y muchas veces se puede llevar un plan de alimentación adecuado. Sin embargo, las bebidas es el punto a cuidar por ahí. Les voy a contar una breve anécdota que tengo. Hace un par de semanas me vino a visitar un amigo que está estudiando su maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública y me comentaba unos estudios que estaban haciendo justamente en base a la alimentación, ¿no? Entonces, las personas 1000 veces siempre van a preferir un alimento que ya esté hecho, no van a preferir hacer sus alimentos. Entonces, en una reunión se puso un catering en el cual se ponían rebanadas de pastel, las rebanadas de pastel ya estaban cortadas y se ponían naranjas, plátanos, entonces se empezó a ver que la gente comenzaba a elegir mejor el pastel porque ya venía rebanado. En otro catering se ponen pequeñas cantidades en platitos de manzanas, de naranjas, y el pastel se pone entero, entonces la gente empieza a elegir justamente las manzanas, las naranjas. ¿Por qué? Sobre todo por la accesibilidad. Ya no tienes que partir, ya no tienes que medir. Entonces, a lo que voy es, uno de los primeros consejos que les voy a dar es, no metas más alimento del que vas a comer. Si sabes que, repito, no puedes controlar esta cuestión, vamos a meter frutas, verduras, déjalas ya preparadas en el refrigerador para que en su momento de la hora del hambre se pueda estar generando un pequeño snack. Sobre todo yo voy a recomendar mucho las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas en base a proteínas como nueces, almendras, cacahuates, semillas de girasol, ya que estas generan una mayor saciedad. Entonces, al generar una mayor saciedad, las personas van a tener menos episodios de ansiedad y bueno, o sea, también es un punto importante detectar el horario de la ansiedad que nos está dando. Si estoy detectando que mi ansiedad es a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, yo no recomiendo el snack nada a esas horas, lo recomiendo una media hasta una hora antes para que empiece a pasar por el intestino
delgado, justamente el alimento, de la nutrición, bueno, vamos a llamar de la ingesta calórica menor, es importante sobre todo porque, repito, muchas personas no están teniendo el acceso a los alimentos necesarios, ¿no? Entonces, tenemos que estar prefiriendo sobre todo los alimentos de temporada, ya que son alimentos mucho más baratos que otros alimentos, ¿no? Entonces, vámonos a los 40 productos de la canasta básica para, ¿cómo se llama? Pues tenerlos en cuenta. Pues como mencionaba, uno de los puntos que tenemos que cuidar es esta alimentación, elegir los alimentos de temporada, ya que son un poco más baratos, y sobre todo darle selección a los productos de la canasta básica, los 40 productos. Recuerden que ahorita por ley técnicamente en la Profeco no deben subir ningún tipo de esos alimentos, y que si ven algún lugar o establecimiento donde estén aumentados de precio, pues hay que reportarlos. Entonces, algo que les quiero dar como mucho hincapié es sobre todo a la hora de ir al supermercado, la elección de los alimentos que tenemos que ir haciendo. Como mencionaba, ya tenemos que ir con una lista previamente elaborada para no comprar de más. Entonces, en esa lista tenemos que quitar justamente ese tipo de alimentos como las botanas, como las galletas, porque, repito, van a ser un parteaguas muy importante para que las personas aumenten de peso por estas situaciones de estrés y ansiedad. Y sobre todo también las jornadas de estar despierto han aumentado. Entonces, todos los tiempos de alimentación han cambiado en estos días. Solamente hay personas que se duermen a las 4 de la mañana, se vuelven a levantar a las 8 de la mañana y todo el día están despiertos. Entonces, un punto que debemos de considerar es justamente ese, que está entrando más alimento del que estamos gastando, ¿no? Entonces, técnicamente muchas veces nos estamos yendo con nuestra tasa metabólica basal intacta. No tenemos ni siquiera gasto por actividad física, no tenemos nada, ¿no? Entonces nuestro gasto calórico está siendo muy, pero muy bajo, y estamos metiendo hasta a veces el doble o el triple de energía, lo cual va a generar un aumento de peso. Entonces, también el hecho de que esté ingresando menos alimento no quiere decir que sea benéfico, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se debe tocar el metabolismo basal, porque hay algunas consecuencias. Va a haber una disminución de peso, sí, claro, pero no solamente se vaya a perder el porcentaje de grasa, sino también puede que en los sistemas energéticos pueda que se toque un poco la vía de las proteínas, así que hay que tomarla mucho en cuenta. Entonces, recomendaciones que yo les voy a hacer técnicamente es, ya ve con la lista elaborada, no evita las bebidas azucaradas, que las bebidas sean a base de agua, y si vas a hacer algo con sabor, que sea con frutas. Evita justamente los jugos, evita los refrescos. Repito, no metas alimentos que no vas a poder controlar. Entonces ya deja las frutas previamente peladas, las verduras, para que sean más asequibles al paladar, para que a la gente les pueda agradar mucho más la vista y las puedan estar consumiendo. Y hace rato también la licenciada comentaba algo muy importante, ¿no? Es un muy buen momento también para estar acaparando recetas y aprendiendo las cantidades de alimentos que debemos de estar consumiendo. Justamente si estamos en casa, tenemos la posibilidad justo de preparar nuestros alimentos y que sea lo más saludable posible.